Llovía como si el cielo quisiera borrar cualquier rastro de su pasado. Las gotas caían en hileras, pesadas y constantes, y se mezclaban con las lágrimas que Leonor no había pensado en contener. Sostenía un baúl pequeño, cuyas correas crujían de humedad, y a cada paso la herrumbre de los portones de hierro de la hacienda hacía eco de su propio temblor. Allí, en la entrada de una propiedad que parecía tener otra vida ajena a la suya, dejó caer el último reparo, el orgullo. No era una mujer vieja ni una figura rota por años. Tenía aún el porte que le había concedido una juventud trabajosa, manos labradas por tareas sencillas, la frente marcada por noches de vigilia. Pero una reciente sucesión de golpes había convertido esa vida en un paisaje desconocido. Vicente, su marido, había sido para ella lo que un puerto es para un barco, refugio y rutina. Habían compartido una casa modesta, un pequeño huerto, la costumbre de sentarse juntos al atardecer. Su muerte, rápida y casi sin aviso, había deshecho esa certeza. No fue un gran drama público, nadie gritó, no hubo procesión. Fue una enfermedad corta que dejó, en lugar del consuelo, un silencio difícil y unas cuentas que nadie había previsto. Tras el entierro, vino la visita del escribano Joaquín Torres. No llegó con compasión, sino con papeles fríos y la letra de quien registra números sin mirar al rostro. Vicente había acumulado deudas, no por vicios ni por exceso, sino por la necesidad de sostener una vida que algunas cosechas malas habían ido minando. Bernarda, la cuñada de Leonor, apareció vestido con modales que tenían poco de familiar. Su marido, don Esteban, la secunda con la gravedad de quien piensa en herencias y en prestigio. En su voz había más cálculo que pena. No podemos mantener cargas ajenas, dijeron, como si hablaran de agua que se filtra por una pared y hay que cortar la humedad a toda costa. La ley de esos alrededores era severa. Los acreedores podían exigir. Las prácticas de la época dejaban poco espacio para la compasión cuando aparecían los documentos. Joaquín presentó cuentas, facturas y un requerimiento. La entrega voluntaria de la vivienda y el pago parcial a cambio de evitar ulteriores medidas. Bernarda, con una expresión que mezclaba triunfo y disgusto, hizo notar que la casa necesitaba un orden. Nadie preguntó cómo se había llegado a esa situación. La conversación se redujo al procedimiento. Firma aquí, firma allá, plazo hasta el final del día. A Leonor le ofrecieron un remedio seco. Si entregas las llaves ahora, no te tocaremos. No era oferta, era ultimátum. La expulsión no fue una escena de gritos ni golpes, fue una ceremonia fría y protocolaria. Caja sobre la mesa, un retrato empañado de polvo en el baúl, la alhaja que Vicente había heredado de su madre envuelta en un paño. Bernarda habló de resguardar bienes y don Esteban asintió con la mirada clavada en la puerta. Al final, el escribano cerró el expediente con su sello y como si estuvieran limpiando una mancha, apartaron a Leonor de lo que fue su casa. Esa noche pasó en un granero. El granero olía a paja mojada y animales. El techo dejaba pasar goteos que se disputaban con su propio llanto. Se acostó sobre fardos que olían a sudor de bestias, cubriéndose con mantas raídas. Cada ruido se le antojaba una amenaza. Con el alba, una niebla densa se agarró de su piel y de su pensamiento. No buscó vecinos ni compasión. Había aprendido a no exigir favores. Decidió irse, sin una moneda que valiera la pena, sin ropa para mostrarse, solo con el baúl y la decisión de alejarse de una casa que ahora pertenecía a manos ajenas. Antes de poner un pie fuera del pueblo, miró el camino que la había visto crecer. La iglesia con su campana que ya no quería sonar para ella, la plaza donde a veces Vicente le compraba una naranja para endulzar el invierno. Sabía que en ese pueblo cualquiera podía verla con la sombra que la seguía. Prefería que la olvidaran. Si esta historia te toca, comenta corazón. Lo dijo la voz del narrador a modo de pequeña intervención en la vida del oyente. Era una invitación leve antes de que la noche y la lluvia la arrastraran al siguiente tramo del camino. Caminó sin dirección precisa, guiada por la intuición de quien huye,
y por la esperanza, mortal y débil, de encontrar trabajo donde nadie la conociera. La lluvia era una cortina que borraba los contornos, y con cada paso el barro le chupaba las botas. El mundo se estrechó a un latido, frío, peso, cansancio. El baúl se le clavaba en los brazos como un secreto que no quería abrir. A media jornada, su cuerpo dijo basta. No fue una decisión racional, sino una rendición del cuerpo que no pudo más. Se apoyó en el portón de hierro de una hacienda grande, los barrotes fríos le marcaron la piel, y se dejó caer. La hacienda de don Aurelio Valderrama no era de aquellas casas que se presumen. Era sólida, sin estridencias, con muros que contaban años de labores y manos que habían pedido mucho la tierra. Los portones estaban cerrados, recubiertos de carcoma y hojas, con un olivo que crecía cerca y un banco de piedra que parecía haber sido puesto para que uno se detuviera. En la banca, cuando la tormenta soplaba lo suficiente, el paisaje entero parecía más antiguo que el pueblo mismo. Alguien la vio. No fue un milagro sino la mirada precisa de una mujer que hacía su ronda del atardecer. Inés, la ama de llaves, se encontró con una figura desplomada junto al hierro y supo reconocer la desesperación. Llamó a la encargada y luego a un criado para abrir los portones. Inés tenía la práctica de quien ha visto muchas vidas pasar por sus manos. No juzgaba con palabras, sino con gestos. Arrancó su propio chal para cubrir a Leonor. Dejó que una criada buscara agua caliente y que el muchacho trajera cobijas. No preguntó de dónde venía, primero la calentó. El sonido de la madera al abrir la puerta, la humedad que se pegó a la piedra y el crepitar de la chimenea cuando la llevaron dentro, esos detalles comprimieron la escena en la que Leonor despertó con el rostro aún pegado a la mano de Inés. El fogón echaba un brillo moderado, el aire de la estancia olía a caldo y a pan recién hecho. Don Aurelio no estuvo en aquel primer momento. Su presencia se intuía en la sobriedad de la casa, en la manera en que todo tenía un orden barnizado por la disciplina. Aurelio Valderrama era un hombre de estatura media, de rostro serio pero sin aspereza. Había enviudado años atrás, y la vida le había dejado a cargo de la hacienda y de una soledad que no siempre reconocía. No era hombre de gestos amplios. Cuando actuaba, lo hacía con la precisión de quien sabe que los actos cuentan más que las palabras. Cuando Inés le habló de la mujer fuera de los portones, no hubo en él una emoción histriónica, sino la curiosidad que acompaña a quien ve una situación injusta. «Tráela adentro», ordenó, y la casa se movió con la eficiencia de una maquinaria que, sin ruido, hace que todo funcione. Leonor recordaba la grama pegada en las botas, el barro como un velo en su falda, el peso del baúl. En el interior, Inés la ayudó a despojarse de ropa empapada y le enjugó el rostro con una toalla tibia. La mujer tuvo un momento de resistencia. No quería dádivas. «Soy honrada», pensó, y esa palabra le pesó más que cualquier otra. Pero aceptó la sopa y la cama, porque el cuerpo no negocia con el orgullo. Al amanecer, el olor a café y a pan le devolvió un sentido primario de existir. A la mañana siguiente, sentada en la sala con una mantilla sobre los hombros, Leonor escuchó pasos en la escalera. Aurelio apareció como uno que no necesita anunciarse, serio, discreto. No era voz que pidiera explicaciones. Sus ojos, sin embargo, buscaban algo más allá del presente, quizá una verdad que no sabía cómo nombrar. «¿Cómo te llamas?», preguntó. La voz de él fue breve, sin gran cortesía animal, pero con una profesionalidad que no hería. «Leonor», dijo ella, pronunció el nombre como quien recita un deber. No habló de Vicente ni de lo sucedido, no era el momento para explicar la acumulación de días tristes. Aún así, sus mejillas hablaban por ella, las ojeras, la rigidez de los hombros, una mirada que describía noches en vela. Aurelio oyó atención y dejó que Inés completara los hechos con la limpieza de quien sabe ordenar la verdad. «Ha venido desde el pueblo, está empapada y cansada, no pide limosna, busca trabajo», dijo Inés, con la franqueza de quien mide la vida por resultados. Aurelio inclinó la cabeza. Las casas grandes suelen ser cárceles económicas para algunos y refugios para otros. En su rostro había la memoria de ambas caras. «No doy limosna», dijo sin levantar la voz.
Sí ofrezco trabajo y cama mientras se prueba la voluntad. Era una sentencia práctica. La dignidad se restituye con la labor, no con la caridad humillante. Sus palabras fueron exactas, medidas. No había compasión teatral, sino una oferta que respetaba la autodeterminación de la mujer. Leonor escuchó más que oyó. En el fondo de su cansancio, la oferta tuvo un sabor a libertad. No pondría su cabeza a cambio de favores. Prefería transigir por trabajo. Aceptó con un gesto que pareció contener resignación y esperanza a la vez. Si me quiere, trabajaré, dijo. No añadió detalles sobre el pasado, bastaba la declaración de intenciones. Los días siguientes se desplegaron en una sucesión de actos humildes que, poco a poco, fueron recomponiendo el tejido de Leonor. No hubo fastos ni gestos heroicos por parte de don Aurelio. Hubo, en cambio, tareas concretas. Le dieron un cuarto pequeño, con una cama y una mesa. Le proporcionaron ropa limpia, una blusa de lana y una falda que pertenecían a la casa. Le dieron un delantal y la enviaron a las labores domésticas: lavados, cocina, coser camisas, ordenar despensas. El salario fue modesto, pero limpio: una moneda de plata cada cierto tiempo y comida caliente todas las noches. Inés la miraba con la mezcla de afecto y disciplina reservado a quienes saben que la caridad efectiva reposa en la constancia. El trabajo no la degradó, la sostuvo. Las tareas cotidianas, repetidas con manos firmes, devolvían a su cuerpo la sensación de utilidad. Había algo de reparación en fregar un caso hasta dejarlo brillante, en poner pan en la mesa, en leer la factura de la despensa y administrarla con corrección. Con cada acto, su dignidad se reajustaba como una tela que vuelve a tensarse tras un tirón. Aurelio no intervenía en la vida íntima de la casa de forma insistente, pero su presencia se sentía en detalles que hablaban de orden. El modo en que las leñas se apilaban junto al fogón, la cadencia de pagos al capataz, la manera en que se discutían asuntos con Tomás, el capataz, que era un hombre de lealtad templada por años de trabajo. Tomás saludaba a Leonor con respeto y cierta distancia protectora, porque, en el campo, la lealtad se extiende como un manto que se usa en actos concretos, no en palabras huecas. Las noches, cuando la casa se quedaba en su respiración baja, Leonor se sentaba junto a la chimenea y abría un libro que Inés le había traído. No era una biblioteca vasta, la casa no pretendía más que sencillez, pero había títulos que hablaban de vida, tratados de agricultura, algunos versos. La lectura fue un bálsamo. A través de las páginas, en silencios que eran lecho y medicina, se fue reconstruyendo un pensamiento que la volvía a situar en un futuro posible. Mientras tanto, la noticia de su llegada no tardó en llegar al pueblo. Las bocas que devoran novedades hacen su pan con insistencia. Dicen que don Aurelio recogió a la viuda. Fue un murmullo que llegaba con la misma frecuencia de las sombras que acechan. Bernarda, con su orgullo intacto, no tardó a comentar desde el lado de la rencilla. «No debe permanecer allí», soltó en voz lo bastante alta para que algunos oyentes la oyeran. A ella le molestaba la idea de que la que consideraba una carga del pasado pudiera encontrar cobijo. Además, el asunto de las deudas no se había extinguido. Los acreedores no guardan sentimientos. Aún con la vivienda entregada, la sombra de la obligación seguía colgando sobre el nombre de Vicente y, por extensión, sobre el de Leonor. La vida en la hacienda, sin embargo, ofrecía otros paisajes. Las mañanas eran brumosas y los campos, a pesar de la lluvia, tenían un perfume a tierra que despertaba. Leonor aprendió a reconocer la música de los animales, el momento en que una yegua se inquietaba, el pulso de las gallinas. En los corredores interiores, Inés le enseñó a remendar, a preparar conservas, a medir cantidades para no desperdiciar. Esa sabiduría práctica fue, para Leonor, más eficaz que cualquier consuelo. Sentía que recobraba piezas de sí que creía perdidas. Aurelio, por su parte, observaba. No por curiosidad vana, sino porque había en él una responsabilidad hacia la hacienda, hacia quienes allí vivían, que le obligaba a medir los efectos de sus decisiones. Su pasado le recordaba que los gestos altruistas sin estructura pueden ser peligrosos. Por eso, la oferta de empleo y la disciplina que la siguió tenían una intención:
no salvar a una persona mediante un capricho, sino devolverle capacidad de mantenerse. Fue con ese espíritu que le encargó: ayuda en la cocina y en la administración de la provisión, trabaja honestamente y no tendrás que mendigar. Era una frase que calzaba bien en una casa donde la dignidad se medía en actos, no en palabras. Hubo primeros intercambios breves entre Leonor y Aurelio. No eran conversaciones de amantes, eran encuentros de humanidad que se multiplicaban en gestos sutiles. Él preguntaba por su salud, por su descanso, ella respondía con franqueza contenida. Lo que se veía en el hombre era un cobre que se fue puliendo con el tiempo. Fuera severo, pero no insensible. En una tarde, mientras cerraban la alacena, Aurelio dejó escapar una frase que tenía la honestidad de la que no teme exponerse. No me entusiasman las historias largas, pero sí las resoluciones firmes. Leonor, con la bambalina del delantal en las manos, le devolvió una mirada que decía: yo tampoco quiero historias huecas. Pero la paz de esa reconstrucción era frágil. Las cuentas del pasado, como raíces viejas, se filtran por debajo del suelo. Bernarda, desde su arrogancia, comenzó a moverse como una sombra que aspira a recobrar lo que considera propio. Había en su actitud un afán de asegurar que el pasado no fuera pasado sin consecuencias. Además, en el pueblo, la falta de misericordia suele ser un río con muchas bocas. Unos hablan por envidia, otros por costumbre. Mientras Leonor cosía y barría, los murmullos crecían en el pueblo. Las miradas se dividían entre la compasión y el desprecio. Aurelio notó el cambio de viento. No era su costumbre mezclarse en asuntos ajenos, pero la inquietud vino a él por razones que no eran únicamente caritativas. Veía en Leonor una dignidad que le parecía justa proteger, y veía también el peligro de que la mujer fuera señalada por aquellos a quienes los detalles de la ley y la costumbre les importaban más que las vidas. No era heroísmo, era un cálculo moral. La justicia y la convivencia requieren a veces que alguien actúe. Había otra figura importante en esa casa, el banco de piedra bajo el olivo frente a los portones. Inés le contó a Leonor la historia del banco, no como una anécdota gloriosa, sino como una pieza de memoria. Generaciones de jornaleros, de enamorados furtivos, de hombres que esperaban un veredicto, habían utilizado ese banco. Era un lugar de recogida y también de sentencia. Para Leonor se convirtió en un espacio donde podía sentarse y mirar el horizonte, donde la lluvia, cuando no era demasiado cruel, parecía lavarle la memoria. Los días se sucedían con la mesura de un reloj que se impone a la fragilidad. Leonor aprendió el nombre de los sirvientes, la manera en que Tomás hablaba con las bestias, la forma en que Inés guardaba las llaves en un cajón especial. Y, sin saberlo, comenzó a restañar su propia historia. La dignidad reconstruida no tenía estridencias. Era el simple acto de poner pan en la mesa y de dormirse sin temor a que una mano ajena fuera a arrebatarle lo que le quedaba. Y sin embargo, había ecos que no callaban. Una mañana, al limpiar las cosas del baúl, encontró una carta arrugada entre las ropas de Vicente. La carta no era un aliento ni una despedida, eran cuentas. Los números le hicieron un nudo en la garganta. Eran 500 reales. 500 reales que, en la voz de Joaquín, podrían convertirse en un reclamo público. Leonor apretó el papel y pensó en la casa de la que había salido, en Bernarda pronunciando orden como si cerrase una herida con una venda. No contó a Inés sobre la exactitud de la cifra, prefirió guardarla. ¿Para qué revelar penurias si tenía trabajo y comida caliente? Pero la cifra no se evaporó, se quedó con ella como un rumor que amenaza con hacerse realidad. Esa misma noche, mientras barría la cocina, la llama de la lumbre le pareció insuficiente. En el pueblo, el escrutinio tiene oídos largos. Si la deuda volvía a sonar, no habría solamente una humillación privada, sino un desafío público que podía traer aparejado el reclamo legal. Don Aurelio observó la carta, no con la curiosidad de quien se entromete sin motivo, sino con la calma de quien sabe que los problemas no se resuelven por ocultamiento. ¿Te preocupa?, preguntó una tarde al verla con el papel en la mano, sola en el jardín cercano al olivo. Ella asintió sin decir nada. No le pedía ayuda, estaba mostrando la certeza de que la vida pudiera volver a morder. Él cogió la carta y la miró como se mira a un documento que requiere una acción, pero no una emoción. Las deudas, en estos lugares, suelen ser asunto de oficinas y escribanos.
dijo Aurelio con voz reposada. Pero si alguien ha obrado de mala fe, es otra cosa. No prometo resolverlo con un gesto. Tampoco permitiré que se humille a quien se ha ganado el pan con honestidad. Sus palabras tenían la distancia de quien no hará escenas, pero sí pondrá en marcha lo que corresponde. La ofreció entonces una garantía práctica. Mientras la situación se aclarara, si es que se aclaraba, permanecería en la hacienda, trabajando. No necesitaba que la vida de Leonor se resolviera por un arrebato de altruismo. Pretendía que existieran condiciones para que ella pudiera recomponer su vida sin convertirse en espectáculo. Leonor aceptó de nuevo, pero con la conciencia de que las sombras del pasado no se borrarían con la limpieza de la alacena. Los días próximos se llenaron de una calma tensa. Leonor trabajaba, aprendía, leía y se esforzaba por no pensar en las cifras. Por las tardes se sentaba en el banco de piedra del olivo y veía los portones. A veces se decía que los portones no eran sino hierro y madera. Otras, que aquel cierre representaba a la vez un umbral y una barrera. Sentía que su vida pendía de un balance precario. Por un lado la restauración, por otro la amenaza de que lo que parecía salvación fuera solo una pausa. Al caer la tarde, con la lluvia convertida en rumor y la casa en su penumbra habitual, Leonor se encontró respondiendo a preguntas que no había pensado formular. ¿Podía volver a confiar? ¿Estaba dispuesta a remar contra la marea del rumor? Sus manos, ahora acostumbradas a remendar y a cortar, le parecían más capaces. La decisión era tan simple como peligrosa. Seguir en la casa, aceptar la nueva circunstancia y confiar en lo que todavía no era nombre. Confiar implicaba riesgo, no confiar implicaba quedarse a la intemperie. La respuesta la dio el tiempo. Permaneció. Permanecer no fue una victoria ruidosa, sino una paciencia que se anida en lo cotidiano. El fogón volvió a calentar sus noches con modesto orgullo. Los libros seguían ahí. Y, de alguna manera, la presencia de Aurelio, distante pero constante, generaba un espacio donde la palabra futuro no era una quimera. Una noche, cuando el viento barrió las hojas del olivo y dejó el banco frío, Leonor se quedó despierta hasta tarde. Miró el retrato que había guardado en el baúl, una foto de Vicente tomada en una tarde de verano, y pensó en los pasos que la habían traído hasta allí. No quería olvidar a Vicente, no quería que su recuerdo se convirtiera en peso que le impidiera avanzar. Bajo la luz trémula de una vela, prometió ser honrada con su trabajo y agradecida con la mano que no la pretendía como un favor sin precio. Se permitió creer, aunque fuera con toda la cautela del mundo, que su destino podía cambiar por una decisión humana, la de alguien que decidió abrir una puerta. Esa misma madrugada, mientras los criados dormían y la hacienda respiraba su latido en calma, llegó al pueblo la noticia de que Bernarda había visitado al escribano otra vez. Los rumores tuvieron voz propia. La cifra de la deuda se había elevado en intereses desde la fecha del requerimiento. Alguien murmuró que se habían reiterado los plazos. Otro advirtió que el escribano Joaquín, fino en su oficio, ya había dejado aviso en la plaza. Todo eso llegó en forma de susurros, pero fue suficiente para que la calma de la casa se viera coronada por una inquietud que crecía en volumen. Aurelio no hizo gesto de alarma, pero esa mañana, al reunir a Tomás e Inés, hizo una observación que era más un mandato velado que una pregunta. Que nadie hable fuera de lugar. Si vienen, muestren respeto y calma. Tomás asintió con la simpleza de quien responde con hechos. Inés apretó los labios, y en su gesto había algo que no llegaba a palabra: protección. Leonor escuchó todo desde el umbral de su cuarto. No sabía si sentir pánico o gratitud. Tenía la certeza de que la verdadera prueba estaba en lo que venía. Si Bernarda decidía transformar la deuda en escándalo, si el escribano tenía el peso de la ley en sus papeles, entonces la paz que la casa le ofrecía sería puesta a prueba. Ella no era ingenua, sabía que la historia no se arregla con una cama caliente. Pero también sabía que quedarse o irse era una decisión que debía tomarse con la cabeza recta. Esa tarde, cuando el cielo clareó y los charcos reflejaron la claridad, se acercó al portón de hierro. Aquel era ahora un lugar distinto.
Antes había sido un umbral de entrada, ahora también un símbolo de la posibilidad de protección encarnada por una mano que decidió abrirse. Se sentó en el banco de piedra bajo el olivo y apoyó la palma sobre el hierro frío. Miró hacia el pueblo y sintió el latido de la historia que aún no había terminado. Alguien montó en una mula en la lejanía y se acercó por el camino que venía del pueblo. La figura no se distinguía con claridad, era una sombra que se movía con intención. No era solo un viajero, su andar tenía la severidad de quien trae noticias. Leonor sintió que el aire se cargaba como antes de una lluvia fuerte. No supo si la sombra representaba el pasado que la perseguía o una señal de que la vida en esa casa iba a encontrar su prueba. Cerró los ojos un instante, se dejó llevar por el olor a tierra mojada y al mismo tiempo oyó en su interior la voz serena de Inés recordando lo esencial. Trabajar con honestidad, mirar de frente, no pedir más de lo que la casa le daba. Supo en ese instante que la decisión de quedarse no era un acto de cobardía, sino una apuesta. Se levantó del banco, tomó su delantal y volvió a la cocina. La sombra en la distancia se acercaba, y con ella venía un gesto que no era de alivio ni de condena todavía. Para Leonor, la vida daba un nuevo giro. No estaba sola, pero tampoco estaba segura. El portón de hierro quedó a su espalda, cerrado por unas manos que habían aprendido a discernir entre necesidad y orgullo. Lo que vendría después requeriría de valor, de palabra y dinero. Pero también requeriría de aquello que la casa ya le empezaba a ofrecer: trabajo honesto, un techo y la posibilidad de que alguien, por decisión humana, cambiara el curso de una historia que empezó con una mujer llorando bajo la lluvia. La sombra que venía por el camino se convirtió en figura a medida que se acercaba. Era Bernarda, montada en una mula, con el rostro ceñido y la capa empapada por los últimos restos de lluvia. Tras ella, con paso medido y la pluma asomando entre los pliegues del saco, venía Joaquín Torres, el escribano, que llevaba los papeles como quien carga la sentencia de una tarde. No venían con viejas disculpas, venían con la formalidad fría de quienes creen que el derecho es la única lengua que debe hablarse en público. Al verlos aproximarse, Leonor tuvo la certeza de que aquello no sería una visita amable. La casa entera contuvo la respiración. Tomás dejó de afilar una azada. Inés interrumpió un hilo de costura y Aurelio, que caminaba por el corredor, apretó la mandíbula sin que nadie lo notara. Salieron al portón con la compostura serena que el campo exige en momentos decisivos, ni estridencias ni desplantes innecesarios. Bernarda desmontó con la inclinación soberbia de quien cree dueño de la justicia. Sus ojos, de un color duro, recorrieron la fachada de la hacienda como si midiera su pérdida antes aún de hablar de la deuda. «Don Aurelio», dijo, con voz afinada para la plaza, «no vengo con insultos, sino con lo que corresponde. Mi familia ha tenido que soportar ciertas cargas. Hoy reclamo lo que por ley nos pertenece». Su mano señaló a Leonor como si presentara una propiedad sospechosa. Joaquín desplegó los papeles en una mesa junto a la entrada y, con la solemnidad que le daba el oficio, comenzó a leer. Fechas, números, intereses acumulados que sumaban exactamente 500 reales. La palabra tuvo peso en el aire. 500 reales resonaron como una cifra con ecos en la plaza. Los criados que observaban por la reja se llevaron las manos a la boca. En ese pueblo, donde la noticia corría más veloz que la brisa, la humillación pública era la temida medicina para resolver asuntos. Aurelio hizo un gesto y el escribano dejó de hablar. Sus dedos recogieron una moneda ensayada en su bolsillo, y no fue un ademán impulsivo, fue la tranquilidad de alguien que mide las consecuencias. «Las leyes aquí tienen su tiempo y su escenario», respondió con voz calma. «Si hay deuda, debe tratarse, pero la forma en que se reclama también deja ver el corazón del que exige». No dijo más. Su silencio fue, en su modo, una respuesta más cortante que cualquier reproche.
Bernarda, empujada por la necesidad de que su acto escenificara autoridad, escupió una afrenta. Si la deuda no se cubre, la vía será la procedente. Sabes bien, don Aurelio, que hay prácticas legales para remediar estas faltas. Era una amenaza envuelta en protocolo. La mirada de Leonor se clavó en la mesa. El baúl que había traído aquella noche parecía, de pronto, menor que la posibilidad de otra expulsión, de otra plaza que la señalara. Entonces Aurelio hizo lo que muchos esperaban con recelo. Ordenó que se trajera la caja fuerte de la hacienda y pidió que se contaran monedas a la vista de todos. No fue un gesto triunfalista. Fue, más bien, una decisión pública y calculada para que la acción quedara registrada como un acto de justicia, no como un favor secreto. Tomás, con manos de trabajo curtidas por el sol, colocó sobre la mesa una pequeña bolsa de cuero. Inés, firme, trajo una bandeja con monedas que tintinearon como si fuesen campanas de metal. Joaquín, que hasta entonces había mostrado el temple de su papel, examinó las monedas con el profesionalismo que le correspondía. Las separó por piezas, las alineó, contó en voz alta. El sonido de la cuenta resonó. 1, 2, 10, 50. Cada moneda caía como un latido que acercaba a Leonor a un borde donde la dignidad y la humillación podrían cruzarse. Bernarda, que aguardaba el resultado con la suficiencia que da quien cree tener razón de antemano, miró la pila con ojos que empezaban a perder brillo. Cuando las monedas sumaron exactamente 500 reales, Aurelio se inclinó y puso su firma en un documento que Joaquín extendió con dedos pulcros. El escribano, al ver la rúbrica, no tuvo la altivez de siempre. La formalidad se volvió trámite. Con voz grave anunció: «Recibidos 500 reales en concepto de pago. Se archiva la reclamación por ahora». Firmó también, dejando constancia de que el intercambio había ocurrido frente al público. Bernarda quedó con la boca seca. La escena no era la que había soñado. No había humillación pública de Leonor, sino un pago que restituía la posibilidad de reposo. Aunque el dinero salió de la hacienda, no fue una limosna. Fue un ejercicio de responsabilidad social en el que Aurelio decidió que prefería pagar un pasivo ajeno antes que permitir que la comunidad consumiera a una mujer. Su gesto no borró la deuda moral anterior de Bernarda, pero alteró la geografía de la vergüenza. La sala donde se había intentado escarmentar se convirtió en la habitación donde alguien pagó para preservar la dignidad de la otra. Bernarda, derrotada en la escena pública, trató de erguirse con el orgullo herido. Intentó sacar palabra afilada, pero sus dardos hallaron una barrera que no pudo franquear: la discreción y la firmeza de Aurelio. Al final, montó en su mula con una dignidad que solo servía para disimular la rabia, y se retiró con Joaquín a la cabeza. A su paso, algunos se asomaron desde las ventanas, otros murmuraron. La plaza, que había aguardado el espectáculo, se quedó con el rumor de que aquella vez las cosas no habían sido como se esperaba. Después de que la presencia de los forasteros se disolviera en el camino, Aurelio cruzó el patio y se detuvo frente a Leonor. La vio con la misma calma que había mostrado en toda la escena, sin aspavientos, sin dramatismo. «Hoy no te han defendido las palabras, sino la acción», dijo en voz baja. «No lo hice por afecto ni por espectáculo. Lo hice porque no admitiré que una mujer que trabaja honestamente sea convertida en ejemplo público de quien no paga sus cuentas». Sus manos, callosas de trabajo, estaban quietas junto al cuerpo. En sus ojos no había alarde, había una especie de decisión que la vida misma le había pulido con los años. Leonor, aún con el corazón desbocado, reunió las palabras con dificultad. «No pedí limosna», murmuró. «Acepté trabajo, y trabajo hago». No era una defensa, era la exposición de una regla personal que no estaba dispuesta a transgredir. Aurelio asintió. «Y lo respeté. Creo que eso merece respeto». No añadió los nombres que suelen acompañar los gestos: gratitud, deuda afectiva, porque en el fondo sabía que lo más noble no era obligar a la otra a sentirse en deuda, sino ofrecerle un espacio para reconstruirse sin humillaciones adicionales. Tras aquella jornada, la calma volvió a la hacienda con una lentitud que no rompía los hilos de la costura cotidiana.
Las conversaciones entre Leonor y Aurelio se llenaron de una nueva gravedad. Ya no eran solo intercambios de curiosidad mutua, sino diálogos que rozaban un reconocimiento más profundo. Él empezaba a mostrar grietas en la coraza que la soledad le había construido, recuerdos de su esposa, pequeños gestos de ternura que no eran públicos y que solo Inés y Tomás presenciaban a veces. Ella, por su parte, respondió con la cautela de quien no quiso intercambiar su libertad por favores. Sin embargo, en el silencio de las noches y en la simpleza de las tareas compartidas, hubo una comunión que creció como una planta que se alimenta de agua y de sol, sin necesidad de sermones. Los meses que siguieron no fueron una sucesión de escenas dramáticas, sino más bien una madeja de gestos. La distancia entre dos personas que se miran y se reconocen y poco a poco se permiten acercar. Aurelio, que no era hombre de grandes elogios, comenzó a dejar junto al plato de Leonor, en días en que notaba un cansancio especial, una ración de aquellas conservas que ella misma había aprendido a preparar. Leonor, a su vez, aceptó la ayuda sin dramatismo, como quien recibe el pan que alimenta y enmudece la culpa. Hubo tardes en las que se sentaban, sin preguntar demasiado, en el banco de piedra bajo el olivo. Ese espacio, que había sido testigo de la noche de lluvia, se transformó en confidente. Bajo sus ramas hablaron de la infancia, de las pérdidas, de la vergüenza que pesa cuando se pierde la casa. Leonor contó de Vicente con la ternura que se guarda para lo que fue amado. Aurelio habló de su esposa con la reserva de quien aún conserva una herida que cicatrizó pero dejó memoria. El intercambio de memorias no era un empeño por borrar el pasado de cada uno, sino por hacer que sus sombras aprendieran a caminar juntas. El amor que surgió no fue una llamarada inmediata, sino la suma de hechos, una mano que recoge un cuenco caído, una palabra que evita la humillación, una decisión de proteger que no pretende poseer. Hubo noches en las que Aurelio, después de vigilar cuentas y organizar labores, se detuvo a ver cómo Leonor barría con ritmo paciente. No era un acto de dominación, era una observación que con el tiempo se convirtió en admiración. Él valoraba la honestidad de su trabajo y la forma en que, aun cuando el pasado la apremiaba, ella no buscaba ocupar un lugar que no le correspondía. Era un amor que crecía en la medida en que ambos respetaban la autonomía del otro. Cuando por fin Aurelio rompió el silencio sobre su intención, lo hizo con la discreción que le correspondía. No hubo grandes declaraciones ni discursos en la plaza. Le pidió a Inés que procurase un té una tarde, y cuando la estancia quedó en la intimidad de la penumbra, le dijo a Leonor con voz serena: «No busco reparar el pasado con un matrimonio. No quiero que te sientas obligada. Solo quiero ofrecerte una promesa, que si algún día aceptas estar conmigo, lo harás porque quieres, no porque debas». En sus ojos había una petición, y, al mismo tiempo, la evidencia de que ya había hecho mucho más que promesas. Había actuado cuando su decisión contaba. Leonor le respondió con la verdad que le era propia. No había gestor ni prisa. «No puedo borrar lo que fue», dijo. «Tampoco quiero reemplazar el recuerdo de Vicente por el de otra mano. Pero puedo decir que, si algún día decido acompañarle, será porque he aprendido a confiar de nuevo». La claridad de su respuesta fue, en sí misma, un consentimiento. No fue una entrega sin condiciones, fue una unión que se construyó sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de la autonomía. Después vinieron los preparativos, no lujosos, sino sobrios y sinceros. La capilla de la hacienda no era un templo de mármol, sino un recinto pequeño con bancos de madera y un fresco que, con el tiempo, había visto más despedidas que bodas. La ceremonia fue sencilla. Amigos de la hacienda, algunos jornaleros que habían sido tocados por la conducta de Aurelio, Inés con ojos húmedos y Tomás con la mirada franca de quien da su apoyo a quien ha sido leal. Bernarda no asistió. Sus razones eran la vergüenza y la obstinación.
El cura, que conocía las historias de la comunidad, pronunció palabras que hablaban de compañerismo y de trabajo conjunto, evitando cualquier grandilocuencia que no se ajustara a quienes elegían unirse después de haber perdido. La boda fue una celebración íntima. No faltó el pan casero, la música modesta de violín y la risa sincera de quienes habían presenciado la restauración de la dignidad. En la noche que siguió, la consumación fue un acto de mutua pertenencia, contada con la ternura que ambos habían aprendido a expresar con gestos y silencios. Fue la culminación de una decisión que se había ido madurando, no un cumplimiento de deudas afectivas. La intimidad quedó guardada como un acto de respeto, no de exhibición. Los años que siguieron a la unión trajeron lo que cualquier vida sostiene: trabajo continuo, alegrías pequeñas y penas que se hilvanan con la cotidianidad. Aurora nació la primavera siguiente. Su nombre fue elegido por la luz que había vuelto a entrar en la casa. 2 años más tarde vino Tomás y luego Isabel, que trajo consigo una risa que parecía haber sido heredada de la casa misma. Los niños crecieron con la sencillez que les dio la hacienda, aprendieron a reconocer las estaciones, a respetar la tierra y a decir gracias por el pan. Leonor, que había sido viuda sin casa, ahora era madre y señora de la hacienda al mismo tiempo. La transformación no la convertía en alguien distinta en esencia, sino que le devolvía la posibilidad de mirar al mundo desde un lugar de seguridad. La hacienda cambió también. Bajo la dirección de Aurelio y la iniciativa de Leonor, se llevaron a cabo pequeñas reformas que no pretendían ostentar, sino humanizar. Se creó una escuela donde los hijos de jornaleros podían aprender a leer y sumar. Se establecieron horarios que respetaban la vida de los trabajadores y se instituyeron pagos justos en épocas de cosecha difícil. Inés pasó de ser ama de llaves a una figura de referencia para las nuevas mujeres que trabajaban en la cocina. Tomás se convirtió en un capataz que escuchaba a los demás con la empatía que la experiencia le había dado. El dinero que Aurelio destinó para saldar la deuda de Leonor fue, con el tiempo, una inversión que también mejoró herramientas, compró semillas de mejor calidad y permitió que la hacienda diera más trabajo y más estabilidad a quienes la habitaban. Las viejas bocas del pueblo, que antes murmuraban con rapidez, cambiaron su tono frente a la evidencia del cambio. Algunos, que inicialmente habían mirado con recelo a Leonor, ahora la respetaban por su labor y por la forma en que había salvado su dignidad. Otros, más cautos, siguieron guardando asomos de resentimiento. La vida humana no borra todo con facilidad. Pero en general, la comunidad empezó a ver que la unión entre Aurelio y Leonor no era mero juego de poder, sino una combinación de decisión y trabajo compartido que redundaba en beneficios colectivos. Hubo, también, un gesto simbólico que ambas vidas decidieron instaurar como memoria. Cada año, en el aniversario de la noche en que Leonor había nacido al abrigo de la lluvia, la familia se reunía junto a los portones de hierro. No era una celebración fastuosa, sino una conmemoración humilde. Se ponía una mesa con pan y vino. Se invitaba a quienes quisieran acercarse y se contaba la historia de la mujer que llegó empapada y la mano que no la avergonzó, sino que le ofreció trabajo y protección. Los niños corrían alrededor del olivo y el banco de piedra, que había visto tanto, volvía a ser asiento de confidencias. A veces, Leonor y Aurelio se sentaban en la penumbra y miraban cómo los visitantes dejaban una flor o una ramita en el banco, como si quisieran dejar constancia de que las segundas oportunidades tienen memoria. Con el tiempo, la hacienda se abrió de maneras que nadie hubiera esperado en la noche de la expulsión. Se creó un pequeño albergue para mujeres que, por diferentes razones, se habían quedado sin techo. Se ofreció enseñanza básica a quienes no habían tenido acceso. Se instituyó un pequeño fondo para atender emergencias. Nada de esto se presentó como caridad espectacular. Se organizó con disciplina y con la idea de que la dignidad se preserva mejor cuando se la integra en un marco de trabajo y autonomía. La palabra refugio no significó dependencia, significó un punto de apoyo para volver a levantarse. Los hijos de Leonor crecieron en un ambiente donde se decía el nombre de Vicente con respeto, sin borrarlo, donde se hablaba de la deuda resuelta como una página que enseñaba la importancia de no convertir a las personas en moneda de cambio. Aurora, la mayor, fue la que más curiosa demostró ser.
Le gustaba sentarse bajo el olivo y preguntar por los detalles más pequeños de la historia de su madre. ¿Te dolió mucho aquel día, mamá?, preguntó una tarde con la curiosidad de quien quiere entender cómo funcionan los corazones. Leonor, mirándola, le contó con la misma honestidad que había aprendido a regalar. Sí, pero no me derrotó. Aprendí que hay manos que te sostienen cuando no puedes más y que también hay que levantar la propia. Los años no suavizaron por completo los rencores del pasado. Bernarda desaparecía de vez en cuando en rumores, con negocios que se complicaban o con la insistencia de que su orgullo no le permitía pedir perdón. A veces se la veía pasar por la plaza con la cabeza baja, como quien carga un peso que no quiere admitir. Nunca más volvió a intentar humillar a Leonor en público. La escena del pago había dejado una marca que no se podía negar. Otros que una vez miraron con recelo terminaron colaborando con la nueva organización que la hacienda sostenía, no por su misión, sino porque la evidencia de que la comunidad prosperaba con el trato justo era convincente. Cuando los hijos crecieron, el legado que Leonor y Aurelio construyeron se imprimió en las manos y en la mirada de quienes trabajaban la tierra. Aurora enseñó a leer a los niños del vecindario. Tomás siguió los pasos de su homónimo capataz y se ocupó de que las bestias fueran tratadas bien. Isabel se dedicó a ayudar a las mujeres en la cocina y en los talleres de costura que Leonor abrió con la idea de que las habilidades prácticas son también instrumentos de libertad. La hacienda, que una vez había sido testigo silencioso de exclusiones, se transformó en un lugar donde se enseñaba que el trabajo honesto reparaba vidas y que la caridad siempre debía venir acompañada de un propósito hacia la autonomía. En la plaza, la historia de la mujer que lloró bajo la lluvia y del hacendado que intervino dejó de ser chisme para convertirse en lección. No se trataba de glorificar la asistencia de un solo hombre, sino de mostrar que la comunidad había hecho lugar para nuevas prácticas. Pagos justos, protección ante la humillación pública y la apertura de espacios para quienes estaban en la orilla. La memoria que Leonor y Aurelio plantaron fue práctica y simbólica a la vez. Se enseñó que la dignidad humana es patrimonio de todos y que, cuando se la preserva, la sociedad entera gana. En las noches, cuando la casa se apaga y solo quedan los ruidos de las bestias y el crujir de la madera, Leonor solía sentarse frente al fuego y mirar las sombras. Recordaba la lluvia, el baúl, la sensación del hierro frío contra la espalda. Sabía que su historia no era exclusiva, sino una entre tantas. Por eso se esforzó, en vida y en acciones, para que su propio paso hubiera generado más puertas abiertas que cerradas. Las arrugas que surcaron su rostro con los años no fueron signo de derrota, sino de resistencia. Cuando sus hijos tuvieron familias y los nietos llenaron de risas los corredores, Leonor y Aurelio ya no fueron solo los señores de la hacienda, sino también la memoria viva de una transformación. En el aniversario de la noche de la lluvia, la familia seguía reuniéndose en los portones, junto al banco de piedra, y contaban la historia. Los niños decoraban el banco con flores y los más jóvenes escuchaban atentos lo que aquella generación había vivido. Había allí una mezcla de gratitud y conciencia, la certeza de que una decisión humana, tomada con responsabilidad, puede cambiar destinos. Al final de su vida, cuando la voz de Leonor ya no era la que una vez fue para pronunciar largos relatos, se sentaba con los nietos en el regazo y los miraba con la dulzura que dan los años vividos con sentido. Les contaba, sin melodrama, que la dignidad siempre merece defensa y que el amor honesto no toma sino que ofrece. Los niños le escuchaban como si fuera un cuento que da instrucciones para la vida. Cómo levantarse, cómo trabajar y cómo proteger a quienes están en la orilla. Aurelio murió años después, con la serenidad de quien tuvo la oportunidad de enmendar la dureza de su soledad. En su despedida, la hacienda y el pueblo entero mostraron respeto. No hubo estridencias, hubo reconocimiento. Leonor, que había sido la mujer que lloró bajo la lluvia y la que luego fundó una familia y una comunidad, permaneció en la casa que ambos habían hecho. Siguió cuidando de los proyectos que habían iniciado juntos, viendo cómo las semillas que plantaron daban fruto en manos de otros. Cuando el otoño cubrió los campos con su alfombra de hojas, Leonor se sentó en el banco de piedra bajo el olivo. Llevaba en la mano una flor seca que había guardado de uno de aquellos aniversarios.
Miró los portones de hierro que habían sido la escena de tanto, y sintió una gratitud que no era estruendosa, sino honda. Sabía que la vida la había puesto en una encrucijada cruel, y que, gracias a una decisión humana, no a un arrebato de destino, había encontrado otra ruta. Antes de que su voz se apagara para siempre, le dejó a sus hijos y a la comunidad una petición sencilla: que aquel banco y aquellos portones se conserven como recuerdo, pero también como advertencia y enseñanza. Que nadie olvide que la dignidad debe preservarse y que los actos concretos, trabajo digno, protección ante la humillación, educación, son las palabras con las que se escribe la justicia. En la última ocasión en que los vecinos se reunieron en la verja para el aniversario, colocaron una placa sencilla junto al banco que decía, con humildad y sin retórica: «Aquí llegó quien buscaba un techo, aquí encontró manos que la ayudaron a levantarse». Que esta memoria nos recuerde ser manos para los demás. La placa no pretendía erigir monumentos, sino abrir la memoria a quienes pasarían por allí después. La lluvia siguió cayendo, como siempre, en temporadas que la tierra entendía. A veces venía con furia, otras con una calma que empapaba la hierba. Pero nadie volvió a ver a una mujer llorando bajo los portones con el mismo desamparo de aquella noche de antes. Si alguien llegaba con la ropa empapada y la mirada perdida, la casa abría sus puertas sin preguntas ridículas. Se ofrecía trabajo, cama y la posibilidad de volver a aprender a sostenerse. Así terminó la crónica de aquella mujer que, una noche, lloró bajo la lluvia y se apoyó en el hierro frío de una verja. No fue una historia de milagros sobrenaturales ni de redenciones instantáneas. Fue la narración de cómo una mano decidió actuar, de cómo una comunidad poco a poco se replanteó su trato a los más vulnerables, y de cómo la dignidad, una vez protegida, se transforma en legado. La memoria de Leonor permaneció en las tareas diarias, en las voces de los niños que aprendieron a leer, en el pan que se partía con las manos ajadas y en el banco de piedra que siguió siendo lugar de confesiones y promesas. Si esta crónica te inspiró, compártela para que llegue a alguien que necesite esperanza, y suscríbete para escuchar más historias de segundas oportunidades.